La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Y estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8:24, o es mejor dicho, es las 8:24 de la mañana. Y ahora sí vamos a hablar sobre los mitos y leyendas de trasplante de órgano con la doctora Aimé Camaño, coordinadora de trasplante del INCOR. También es egresada de medicina de INTET, coordinadora de trasplante formada en la Organización Nacional de Trasplante de España y gerente en salud de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. También se hace acompañar del abogado Carlos Morales. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, agradecidos con ustedes por esta invitación para poder compartir tanto con ustedes, que son un medio representativo, este tema que genera tantas dudas y cosas importantes que debemos de saber. Qué bueno que están justamente aquí y que toque ese tema, doctora, de las dudas y la desconfianza. Existen muchos tabúes con respecto a la donación y el trasplante de órganos en el país. ¿A qué se debe que exista esa desconfianza? Principalmente se habla de lo que es falta de educación en el tema de trasplante a la población. Muchas veces la influencia de películas, de series, de cosas que crean mucha imaginación en la gente y crean mucho morbo, distorsiona un poco lo que es la realidad. Por ejemplo, nosotros acá en República Dominicana tenemos el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Es la institución que sale de la ley 329-98, que es la ley de trasplante de órganos y tejidos en el país. De esta ley sale lo que es el Consejo Nacional de Trasplante y el INCOR. Entonces, el INCOR es aquel que se encarga de hacer cumplir todas las decisiones que este Consejo Nacional de Trasplante emite, así como también de la promoción, la capacitación, hacer la gerencia y la conexión en el proceso de donación y trasplante en todos los hospitales del país mediante una red de coordinadores. Entonces, siempre nosotros hacemos un llamado a la población. Investiguen sobre el tema de donación. Cualquier duda, nosotros siempre estamos a la disposición de aclararlas, de hablarles del tema. Con relación precisamente a los mitos y lo que la gente tiene en cuanto a la donación de órganos, que es uno de los temas esenciales aquí en el país, porque no tenemos esta cultura de donar órganos. La gente entiende que si se muere, tú no le puedes quitar un órgano a su muerto porque lo estás mandando a la tumba incompleto y que eso tiene un vínculo mágico religioso que probablemente no llegue bien a donde San Pedro. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes en este tema? Primero que nada, ninguna de las religiones se opone a la donación. Por ejemplo, en la religión católica, el Papa Juan Pablo II hace un llamado a que la donación es como el efecto altruista más grande que puede tener el ser humano, de darle vida a otra persona después de que su luz ya se ha apagado. Entonces, siempre hay que aclarar algo. Nosotros nunca hablamos, en el caso que tú me mencionas, hay dos tipos de donante, el donante vivo y el donante cadavérico. El donante cadavérico es aquella persona que fallece dentro de una unidad de cuidados intensivos. No es cualquier persona en la calle, no es una persona que siempre habla, no, que lo van a matar para sacarle los órganos. No, necesariamente debe ser una persona que ya tenga el diagnóstico de muerte encefálica. Hay momentos en los cuales uno entiende más fácil, esa persona se le paró el corazón y dice, mira, esa persona le dio un infarto, entonces la persona fallece. Pero en este caso es una persona que tiene muerte encefálica, o sea, su cerebro deja de funcionar. Y a partir de aquí, entonces, luego de que la familia se le ha explicado que esa persona ya no está viva, entonces es la primera vez que hablamos de donación con la familia. Nunca nosotros hablamos de donación antes de que la familia tenga el entendimiento de que ya su familiar ha fallecido. ¿Cuáles son los requisitos para ser un donante de órganos? Y esto antes, Madeline, ya que mencionaste que hablar con la familia, ustedes tienen lugares, clínicas, hospitales donde están ubicados que pueden abordar a esa familia referente a ese pariente que acaba de fallecer, y como por ejemplo alguien que murió de un infarto, el corazón probablemente pueda servir para ponérsela a otra gente. O sea, esos dos puntos.
Mírame, las entrevistas familiares lamentablemente se hacen en el momento que se detecta la muerte encefálica. Okay. O sea, es muy difícil por el tiempo y el proceso que conlleva, que es muy corto para hacer la extracción de los órganos. Entonces, lo más importante es lo que dijo la doctora al principio, el desconocimiento de la población es lo que uno tiene que tratar de romper, que es parte de los mitos y las leyendas que tenemos aquí en el país. Lamentablemente tenemos una población poco educada en el tema de donación y trasplante. Y la gente tiene que entender que lo más importante es que donar órganos es salvar vidas. ¿Pero ustedes están en unos centros en específico o están a nivel nacional? ¿Cómo operan y cuándo para hacer ese abordaje? La doctora. Nosotros tenemos una red de coordinadores de trasplante. Estamos ubicados en todos los hospitales. Somos médicos identificados como coordinadores de trasplante. Al momento de que se va a hacer una entrevista familiar, la única persona que puede acercarse a la familia para hablar de este tema es el coordinador de trasplante. Porque nosotros hacemos unas preparaciones en España de saber cómo acercarse a la gente para hablar del tema. Imagínense ustedes, en el momento más doloroso de esa familia, es el momento en el cual nosotros le hacemos una solicitud de que ese familiar que tuvo una vida grandiosa pueda ayudar a alrededor de 4,000 personas. Entran, imagínense esto, vamos a hablar de riñón. 4,000 y pico de personas se encuentran ahora mismo en lo que es terapia sustitutiva renal, o sea, que el paciente esté en diálisis o esté en hemodiálisis. Esos pacientes que van entrando necesitan de un trasplante en algún momento de su vida, por lo cual ellos necesitan entrar y prepararse una lista de espera. Los pacientes que están dentro de la lista de espera son aquellos que van a recibir un órgano de una persona que fallezca y la familia decida donar. Esa es la parte más importante. República Dominicana siempre pregunta a la familia, usted puede expresar en vida, yo quisiera que el último día de mi vida todos mis órganos sean donados, porque un solo donante puede salvar más de 8 vidas. Entonces, usted puede decir eso, miren, en vida, pasarme la vida entera diciéndolo, pero al final, en el último momento, nosotros vamos a donde la familia, y si la familia dice que no, entonces el proceso no se puede seguir. ¿Cuáles son esos órganos que se pueden trasplantar al ser humano? En nuestro país tenemos lo que es el programa de renal, el programa hepático, el programa de páncreas, el programa cardíaco. En cuanto a la parte de tejidos, tenemos córneas y tenemos piel también. Esos son los que nosotros realizamos en el país. Aparte de eso, perdón, hay una diferencia entre el trasplante cadavérico y el trasplante vivo en términos de cuáles órganos son, me imagino. O sea, hay una distinción, si se puede hacer. por ejemplo, al vivo yo no le puedo sacar el corazón. Exactamente. Entonces, sí, solamente de vivo son los órganos pares que se pudiesen donar. Por ejemplo, yo puedo tomar un riñón, riñones. y, exacto, órganos pares. Dentro de los mitos y tabúes, hace unos años, más o menos unos 6 o 7 años, ocurrió un hecho muy lamentable de la desaparición de una menor que luego fue encontrada meses después asesinada. Parece que según informaciones le faltaban algunos órganos, o sea, la situación que estaba su cadáver, supuestamente le faltaban algunos órganos. No tengo conocimiento real porque no lo vi, pero esas fueron las informaciones dadas por las autoridades. Ahora, se dijo en muchos momentos que la persona que la asesinó fue para obtener los órganos y hacer trasplantes hacia X persona que necesitaba este órgano. Este hecho trajo consigo el movimiento de toda la ciudadanía que quedó sorprendida, y ahí entra mi pregunta. ¿Esto realmente se puede suscitar, se puede dar, y un órgano de un menor puede servir para un órgano de un adulto? Hay 3 respuestas en una pregunta. Sí. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de quién vino la información. La información vino del agresor. Eso es lo primero. Claro. Segundo, internacionalmente está demostrado que es imposible tú poder extraer unos órganos a una persona, asesinarla, para ponérselo a otro. ¿Por qué? Por lo que conlleva el proceso de donación. Entre las pruebas y el tiempo de vida útil de un órgano que puede ser extraído es imposible. Que si existe en algunos países del mundo lo que es el turismo o la venta de un órgano vivo por necesidad. De tráfico.
Pero eso aquí no se plantea, eso se plantea en los países asiáticos, Afganistán, Irán, Irak. Se da en Centroamérica también, que hay algunos países como El Salvador y creo que Honduras, que la persona por un tema de necesidad Claro, también intercambia sus Pero en órganos. sentido general más hacia los países asiáticos. Okay. En la India, por esa necesidad económica. Pero el tráfico criminal de órganos es imposible. Vamos, Natalie. No, pero él no terminó. No. Sí, yo le aporto. Complete su respuesta. Es que, por ejemplo, algo sencillo para que ustedes entiendan algo. En el momento en el que la sangre le deja de llegar al órgano, el órgano no se puede trasplantar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, al momento de que lo que pasó con la niña, si deja de recibir sangre, alguno de esos órganos no se puede trasplantar, número 1. Número 2, lo que comentabas, haces la pregunta del niño al adulto. No se puede. Porque obviamente el cuerpo de un adulto tiene requerimientos distintos. Entonces, imagínense como una bomba que le está dando energía. Entonces, si la bomba es chiquita, no puede completa. no completa la energía, entonces no es funcional. Y por último, solamente quería comentarles, ese caso, por todo un año, dañó el programa de donación y trasplante. La imagen. ¿Por qué? Porque la donación se puso 0.0. Nadie donó porque las personas empezaron a pensar en ese tema. Entonces, solo le hago un llamado. Imagínense ustedes, todos esos pacientes entrando a la lista de espera, entrando en diálisis, esperando por segundo que llegara un órgano. Y este tipo de informaciones que antes de una investigación... Desinformaciones. Exactamente. Y muchos medios se hicieron eco de este tipo de noticias. Por eso es que es tan importante una colaboración conjunta de hacer noticias buenas, no por un tabloide amarillista. La no es por vender una responsabilidad noticia. a la hora de comentar. Porque esos temas, miren cómo el programa se cayó 100% y los pacientes en espera de un órgano empezaron a fallecer. Bueno, pues precisamente por ahí va mi pregunta. ¿Cuál es la situación ahora mismo del tema de trasplante? O sea, ¿qué tipo de trasplante es lo que más se hace? ¿Cuánto se hace en un año? Un poco de estadística para entender cómo tenemos el panorama en el día de hoy. Saber cuántas, por ejemplo, de la cantidad de personas que entran a una lista de espera, cuántas en promedio reciben el órgano en un año, o sea, como lista de espera, cantidad de personas que sí llegan a donar. Y otra pregunta, quizás puede responder en la misma línea, es que ustedes han hablado mucho de la falta de información, de que la gente no entiende. Entonces, ¿qué está haciendo el INCOR para garantizar que llegue la información pertinente y pueda ampliarse el sistema de donaciones? Primero comienzo diciéndote que el programa de nosotros de trasplante ya lleva 6.864 trasplantes realizados en el país, de los cuales ya se han realizado 3 de corazón, 1.216 de riñón. Este es el órgano que más se trasplanta en nuestro país. Van 50 de hígado, 5.542 córneas, 2 páncreas y 51 trasplantes de médula ósea. Entonces, el COVID. El COVID ha sido un tema para todo. El programa de trasplante se vio en la necesidad, en varios momentos, de tener que ser cerrado por completo. Porque, ¿dónde nosotros logramos obtener a los donantes? En los hospitales. En unidades de cuidados intensivos. ¿A dónde estaban yendo los pacientes de COVID? A las unidades de cuidados intensivos. Entonces, al no tener un área libre de COVID en esos hospitales que son generadores de donantes, el programa debía cerrar. Entonces, eso sí disminuyó la tasa. Ahora mismo la tasa de donación de nosotros es de 0.4. Versus, imagínense ustedes España, que es el país número 1 de generadores de donantes y trasplantes en el mundo. Tiene un 40.2 personas por millón de población donan. República Dominicana se encuentra en 0.4. Wow. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, chicas. José Jiménez de nuevo. Una pregunta bien breve. ¿Y quién cubre los costos de estos trasplantes? Por ejemplo, si yo necesito un trasplante y lo contacto a ustedes, ¿debo pagarles por los costos del trasplante? No comprar el órgano per se, sino los costos, porque esto conlleva unos costos. Y si ustedes están yendo a las clínicas u hospitales para promover a que las personas que lamentablemente le fallezca un familiar, pues donen alguno de los órganos.
Gracias, José. Qué buena pregunta. Y excelente noticia también para eso. Adelante. Primero, hay que entender que hasta octubre del año pasado, el trasplante tenía una cobertura de $1 millón. Entonces, los costos a nivel privado lo cubría la ARS hasta $1 millón y, por supuesto, la diferencia tendría que ser por el asegurado o el afiliado en este caso. De manera pública, Salud Pública cubría los costos de las diferencias y los medicamentos inmunosupresores estaban cubiertos al 100% por Salud Pública. Okay. A partir de octubre de este año se creó la resolución 533-01, donde crea la integridad del trasplante renal con $3.500.000. Aumentó. Claro. Pero eso es el trasplante renal. Solo renal. Se está trabajando ya con el pancreático, con el cardíaco y el hepático, pero por lo menos arrancamos con el renal, que va a tener una cobertura integral, desde el momento de la detección del donante hasta el post-trasplante con los medicamentos. ¿Qué es lo que más se da en ese tipo de trasplante? Cobertura completa. Ahí va mi pregunta y me resulta, y quiero saber si ustedes tienen la base, si bien no depende de ustedes, pero es lo que más manejan. El caso del trasplante de riñón es el que más tenemos en República Dominicana. ¿A qué se debe que tengamos tantas personas con problemas renales en nuestro país? Porque lo he vivido, o sea, conozco muchas personas que están padeciendo el tema de un riñón dañado. Entonces, ¿cuáles han podido identificar a qué se debe que tenemos una alta tasa de este tipo de casos? Normalmente se habla de la prevención. Uno va al médico cuando uno se siente mal. Y ahí es que muchos de esos pacientes se dan cuenta, después de padecer por años, digamos, hipertensión arterial. Aquí en el dominicano normal se entera que tiene una hipertensión arterial, o sea, que le sube la presión. Es después de muchísimos años cuando ya esos riñones han comenzado a dañarse. También la diabetes, hay muchos pacientes diabéticos que no se cuidan. Entonces, por ende, también esos riñones, cuando van al médico y lo detectan, ya están en una fase avanzada, en un estadio 4 o estadio 5 de insuficiencia renal crónica, y por ende ya aplicarían para entrar a lista de espera o trasplante. Excelente, miren, son muchísimas las preguntas que se nos quedan, pero el tiempo es un poco cruel con nosotros en radio. Agradecemos su visita acá y nos gustaría... Espérese. Ya no hay pregunta más. Ya no más. Hay una pregunta que quedó en el aire de ella. Hay una pregunta que quedó en el aire. Madeline. No, es que yo creo que ustedes no se pueden ir sin decir, la gente que quiere donar, que esté interesado, ¿qué puede hacer? Lo primero, en vida, hablar con su familia y explicarle su deseo de donar. Eso es lo primordial. Claro. Y segundo, si quieren, nosotros hacemos algo simbólico, que es el carnet de donante. El carnet de donante todos ustedes lo pueden solicitar ingresando a la página www.incorrd.gov.do. Ahí hay una cápite donde usted le da clic y solicita su carnet de donante. Les repito, eso es completamente simbólico. Eso es simplemente porque si un amigo suyo, al momento que yo vaya a hacerle la entrevista en el hospital a la familia, tal vez viene un amigo, un primo, un vecino y dice, pero yo vi que él tenía una vez un carnet de donante, yo sé que él quería donar sus órganos. Eso es para ayudar. Pero lo importante siempre es la familia. Cualquiera lo puede hacer. Exacto. Cualquier persona con cualquier característica. Cualquier persona puede ser donante. Ya eso nosotros nos daremos cuenta al momento de la evaluación del posible donante, que es como le llamamos nosotros a una persona que puede ser un donante al momento de hacer la solicitud. Y muy bien estructurada que está también la página del INCOR para todas las personas que desean accesar a ella y buscar más informaciones. Agradecemos la visita de la doctora Aimé Camaño, al igual que el abogado Carlos Morales. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda el compromiso de que deben de volver, Ersi, ya tú sabes, deben de volver para seguir ampliando y hablando más y concienciar a la población sobre lo que es el trasplante de órganos en la República Dominicana. Ahora vamos a hacer una pausa y a continuación regresamos con más contenido en su Distrito Informativo. Distrito Informativo.